Hola, perdón, se me fue el internet y perdón, pero ya estamos aquí. Bueno, yo les comentaba acerca de lo que, de lo que es, cómo se hace el ensayo. Miren, dentro de nuestra lógica es muy importante entender cómo construimos trabajos académicos, cuáles son nuestras fuentes de información y cómo podemos, de una u otra manera, citar dentro de estos trabajos. Miren, les voy a enseñar una revista que me parece que es muy interesante y que la utilizo pues mucho para estar actualizado de los temas sociales. Miren, por ejemplo, esta revista se llama Wired, es una entrevista que habla de tecnología, pero también habla de cuestiones políticas, de tecnología, pero todo lo que tenga que ver con política. Entonces, es una revista muy buena, es una revista que tiene autoridad en la materia. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, que la revisen si tienen alguna duda sobre este tipo de temas. Lo que yo hago aquí es enseñarles cómo podemos utilizar estos documentos como citas, ¿sale? Entonces, eh, si yo quiero citar, estoy leyendo, este es un trabajo que hace Steven Levy, que hace una entrevista a un personaje muy importante del desarrollo de la tecnología, que es Denis Hassabis, inglés, que pues ha desarrollado un concepto que se llama Dead Meat, pensamiento profundo, y es uno de los mayores desarrolladores de la inteligencia artificial en este momento. Entonces, eh, por ejemplo, si yo quiero hablar de él, bueno, yo estoy haciendo un trabajo y dice, por ejemplo, ahora, Sabine está redoblando esfuerzos en lo que quizás es el mayor juego de todos, desarrollar una IAG, que es una inteligencia artificial generativa, no general, perdón, en medio de una brutal competencia con otras empresas y con toda China. Por si fuera poco, también es CEO de una empresa de Alphabet llamada Isoportnik, cuyo objetivo es explorar las posibilidades de AlphaFold y otros avances de la IA para descubrir nuevos fármacos. Él ganó de, de eh, el premio Nobel de Química por una serie de experimentos que hizo y de desarrollos que hizo el año pasado. Ganó el premio Nobel de Química utilizando la inteligencia artificial para mejorar ciertos procedimientos. ¿Sale? Entonces, si yo quiero citar algo de él, entonces, fíjense, aquí no hay páginas de paginación, miren, es todo un recorrido, si se dan cuenta, es un escroleo. Ajá, si me permiten el término, es un escroleo. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, esto, para cortarlo y pegarlo, entonces lo enmarco, pongo control C, que es la forma en que muestras tú la posibilidad de copiar un documento, lo paso a mi Word, ¿no? Lo pongo en un Word, ajá, vamos a ponerlo en el Word. ¿Sale? Y aquí abrimos paréntesis y se cita no a Hassabin, sino citamos a Levi, porque Levi fue el que hizo el escrito. ¿Sale? La fecha y el párrafo, que creo que fue el párrafo 3 o 4, ya ahorita lo checamos. A ver, párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 3. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda mi escrito? ¿Cómo va a quedar mi cita?
Mi cita queda de la siguiente manera. Le pongo comillas para definir que es alguien, algo que dijo alguien, y le pongo Levi, 5 de junio del 2025, párrafo 3. ¿Sale? Esto es una cita. ¿Sale? Una cita textual. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una referencia? Una referencia bibliográfica. ¿Ah? Una referencia bibliográfica eh, son los datos del escrito, perdón, del documento. En este caso es un artículo periodístico, una entrevista periodística de Wired. Entonces, ¿qué se pone? Pues igual ponemos a Levi como el autor, ajá, ponemos el apellido y la inicial de su nombre, ¿sale? La inicial de su nombre. Él se llama Steven. Entonces ponemos la inicial de Steven. Ponemos el año, 5 de junio. ¿Por qué te pone aquí 5 de junio del 2025? Porque es un texto periodístico, es de una página web, ahorita vemos la página web que publica noticias diario. Eh, Nosotros, antes de la época de Internet y bueno, del desarrollo de Internet y de las computadoras, el único medio que teníamos para comunicarnos, bueno, un medio tradicional, no el único, perdón, un medio tradicional era el periódico, ¿vale? Era el periódico. Entonces, no sé, yo me acuerdo mucho, fíjense, tengo este recuerdo, la muerte de Colosio cuando mataron a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurina, Tijuana. Ahí, por ejemplo, o sea, todos seguimos por la televisión el acontecimiento, pero sabíamos que si buscábamos el periódico al día siguiente, íbamos a tener un mejor información y mejor análisis. ¿Qué hubiera pasado si esa muerte hubiera pasado en en este momento? Pues ya no me hubiera esperado hasta mañana a comprar La Jornada, que era el periódico que yo compraba en ese momento, sino pues hubiera seguido el portal de La Jornada y otras redes sociales para yo informarme, ¿sale? Bueno, entonces ya puse a Levi, S de Steve, la fecha y el nombre del texto se llama La IA nos llevará a una era de abundancia radical. Damis Hakenbeek, CEO de Google. ¿Sale? Entonces, aquí lo pongo. Y aquí pongo el título. ¿Qué más tengo que poner? Tengo que poner que es revista Wired. Ujú. No tiene número, no tiene número la revista. Es una revista, pero no, aquí no me aparece el número. Entonces le pongo Wired. Y aquí, por ejemplo, algo que va a estar un poco complicado, pero bueno, se tiene que hacer de esta forma. Copio toda la liga. Aquí el problema es que es una liga muy larga. Y pongo en 2 puntos, pongo la liga, ajá. Y, por ejemplo, puede ser o no el que pongan ustedes consultado. El consultado se hace sobre todo cuando el texto, bueno, la página web en principio no es de confianza, no es una página en la cual yo pueda confiar en el sentido de que es una información que pueden quitar rápidamente o pueden, puede estar unos días y luego no. No es el caso de Wired, que Wired sí es una empresa seria, pero bueno, puedo poner consultado el 6 de junio. Miren, es una entrevista
pues reciente, la publicaron ayer en español, ¿sale? Entonces, aquí está ya. El apellido, la inicial, el año, el nombre del artículo entre cursivas, en donde lo está, en revista Wired, y la dirección electrónica, ¿sale? Y la fecha de consulta, ¿sale? Permítanme un segundito. Es que me quedé sin internet y ahorita estoy tomando el internet de la Ciudad de México. Entonces quería ver cómo estaba mi internet y no tengo internet. Pero bueno, esa es la situación, ¿sale? Eh, Les voy a enseñar un poco, ay, la revista. Les quiero mostrar la revista para que vean por ejemplo, miren, es una revista que también se edita en inglés y se edita en español, porque empezó en Estados Unidos y es de un famoso gurú de la tecnología, el proyecto de Wired. Y puedes seguir cualquier tipo de situación, puede ser cualquier tipo de tema, este, aquí, ¿no? De tema tecnológico, es lo que les decía, miren, aquí, por ejemplo, la ruptura entre Elliot Moss y Donald Trump ya comenzó, ¿no? Mientras Elliot Moss y Donald Trump se lanzan flechas venenosas en redes sociales, sus respectivos negocios caen en picada. O sea, es una revista que habla también de chips, de política, de tu cerebro, o sea, de cuestiones biológicas, bioquímicas. No anticipa un solo futuro, sino varios. Calcula cuál es el más satisfactorio. Órale, miren, o sea, eso está interesante, cuál es el funcionamiento. Es desarrollo científico, técnico científico, ¿sale? Les recomiendo mucho esta revista, ¿sale? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer una cita de este libro? Por ejemplo, si yo saco un fragmento, por ejemplo, quiero leer para principios de los años 90, la caída de la Unión Soviética y el derrumbe ideológico del llamado socialismo real parecía confirmar que solo había un camino a seguir, el de las democracias liberales del mercado, como apuntó entonces Francis Fukuyama en su libro El fin de las ideologías. Esto, por ejemplo, a mí me interesaría mucho ponerlo en un trabajo. Entonces, esto pues es un libro, entonces lo tengo que escribir yo a mano, aquí no se corta y se pega, aquí yo lo haría a mano, eh, y pondría Guerrero, ajá, coma, el año, este texto es del año, ahorita yo les digo bien de qué año es este texto, 2019, página 23. Ajá. Y si yo pongo, por ejemplo, la referencia, puedo poner Guerrero, coma, M. A veces se pone el nombre completo, Manuel, pero puedo poner M, 2019, el nombre del libro, El fin de la razón, como pregunta, y también se pone el subtítulo, La destrucción emocional de la democracia moderna, propuestas desde la comunicación. Punto. Editorial Siglo XXI, Universidad Iberoamericana. ¿Sale? Esa sería la referencia que podemos tener. Y yo creo que con eso ustedes no tendrán ningún problema para citar. Vean, por ejemplo, se las pasé la semana pasada, pero no sé,
digo la semana pasada, el miércoles, el, la parte de la prepa en línea. Vamos a ver. Ok, tenemos dos trabajos que, que desarrollar. Entonces, a partir del desarrollo de estos dos trabajos, uno puede organizar mejor su información. Miren, aquí tenemos textos que nos pueden ayudar. Aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos de las premisas y las conclusiones, ¿no? Los materiales que hacen mis compañeros de la prepa son muy buenos, síganlos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, premisas y conclusiones son frases que explican, sostienen y enuncian una postura, y forman parte de un proceso de demostración. Ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, sobre todo razonamientos y de cita de autoridad, expertos o especialistas de alguna materia. Las conclusiones cierran la demostración, infieren y dan resultados sobre una materia. Son deducciones a las que se llegan tras la información, el estudio y la reflexión o análisis otorgado. Dependen de las premisas, pero también cierran una serie de ellas, ¿no? Entonces, aquí son las expresiones que puedes poner en las premisas y en las conclusiones, ¿no? Son expresiones que se pueden desarrollar. Entonces, son materiales que me parece que son muy importantes que ustedes pueden consultar para que puedan tener un trabajo de muy buena calidad. ¿Sale? Algo que se trabaja mucho es que una afirmación y una opinión. Nosotros, las opiniones deben de estar argumentadas. Acuérdense que nosotros buscamos mucho la argumentación, la opinión argumentada, que es justo lo que estamos viendo. Por ejemplo, el texto argumentativo, lo que hemos estado viendo, ¿no? Se conforma de un mínimo de tres partes: la presentación, el cuerpo y la conclusión. Exponen la opinión y postura de una persona o un colectivo respecto a una idea nuclear o una tesis. Por ejemplo, en este caso de la modernidad, pues es un principio de razón. La modernidad está implicada con el razonamiento y a partir de ahí se puede trabajar mejor. Esa es la tradición, la razón. Nosotros, por ejemplo, los maestros y ustedes que están formando aquí en la prepa, trabajamos mucho con el pensamiento racional, no con las emociones, sino con el pensamiento racional. Exponen la opinión y la postura de una persona, un colectivo respecto a una idea o un núcleo de ideas o una tesis, ¿no? El mexicano se esconde tras las máscaras para no mostrar su realidad, su personalidad, para no sentirse vulnerable. Esa es una tesis, acuérdense. Presentan una estructura reconocible cuando se analiza cada uno de los argumentos que lo conforman, ya que un argumento le corresponden uno o varios párrafos en específico. Eh, y permite identificar la opinión explícita de quien intenta persuadir al público mediante la argumentación. Ese es lo que se trabaja específicamente, ¿no? Presentación, se plantea el problema de un tema, explicación ante la opinión, ante un problema, uno más párrafos que enuncien la tesis. Argumentos en favor de la tesis, ideas contrarias. Hay muchos, también, sobre todo cuando son ensayos muy largos, tienes que poner ideas contrarias, ¿no? Ideas contrarias
que tú mismo en tu trabajo vas a refutar. O sea, se piensa que acerca de la lectura digital o la lectura en Internet, que pues genera problemas emocionales, que genera problemas en los ojos, dolores de cabeza, que no se concentra uno mucho por la tecnología que utilizas, por las notificaciones que te llegan a tu teléfono o a tu teléfono, a tu computadora o a tu tableta. Entonces, eh, tú tienes que ir refutando todos esos argumentos para mejorar tus ideas, ¿no? Para remojar tus ideas. Entonces, este es como un documento que me parece que les puede servir mucho para entender lo que es esta premisa, ¿no? Eh, Déjenme ver otro documento que les puedo aquí señalar, déjenme un minuto. Por ejemplo, aquí nos habla de diferentes tipos de ensayos. El ensayo científico más bien son artículos. Cuando se trabajan artículos porque se manejan datos empíricos, datos de experimentación, sale trabajos de encuestas, grupos, entrevistas. Más bien los ensayos son críticos, argumentativos, narrativos, periodísticos y académicos. Por ejemplo, hay revistas, por ejemplo, que no me gustan, antes sí me gustaban, por su posición política, el Nexos o el Letras Libres, que son ensayos periodísticos. Son ensayos que tienen más bien un formato de noticia y que se trabaja, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dicen, tienen una forma sintética y una extensión relativamente este, breve, muestra el conocimiento que tiene el autor acerca del tema, incluye contenidos relevantes del tema, desarrolla argumentos apropiados y organizados, aborda una gran variedad de temas, expresa en un tono variado la manera en que el autor va a interpretar el mundo. Ujú. Entonces, son didácticos que quieren la divulgación. Hay ensayos de divulgación científica. Por ejemplo, ese que vimos del cerebro, puede ser un ensayo de divulgación científica. No es tan riguroso como un artículo académico, sino acá, por ejemplo, te van explicando todos los elementos que puede tener un desarrollo del cerebro con sus planteamientos y sus decisiones, ¿no? El filosófico, bueno, pues es más para reflexionar sobre la humanidad, sobre el pensamiento de la humanidad con respecto a nuestra existencia. Los estudios culturales, sociológicos, psicológicos son como los de paz, como el que ustedes vieron de paz. Y la retórica argumental, por ejemplo, pueden ser ensayos que hemos visto ahorita de la reforma judicial, de la cuatro transformación, ¿no? Que tratan de explicarnos los beneficios de este movimiento. Bueno, ese es un poco lo que se trabaja, ¿no? Este es ya más puntual, ¿no? Se plantea un problema, se selecciona, elaborar una hipótesis, que es un principio dentro de la introducción, puedes trabajar los tres o seleccionar algunos, determinar líneas de argumento, leer, ¿no? Yo creo que incluso leer desde el principio, ¿no? Porque de ahí sacas tus ideas. Yo creo que una de las cuestiones para todo lo que van a trabajar ahorita en este módulo, que ustedes ya lo conocen, pues es tener temas, ¿no? Vamos a hablar de la legislación de la marihuana o de las drogas, el siguiente tema. En la unidad 3 yo les digo que cambiemos de tema, vamos a hablar de otras cosas que les podrían interesar, no necesariamente la legislación de la marihuana. Entonces sigues buscando información, sobre todo en entornos virtuales, registras, sacas ideas y bueno, hasta que hagas tu ensayo, ¿no? Hay que hacer cuestiones previas, ¿no? Leer, sacar notas, tener claro por qué te interesan. En la escritura, pues enunciar una postura, ideas presentadas para ser concretas, leer completamente el texto para analizarlo, ¿no? Entonces aquí te da muy buena. Evaluar, analizar, criticar, explicar, describir, argumentar, demostrar, que es un poco lo que buscamos dentro
de la prepa, que ustedes tengan lo que se conoce como pensamiento crítico. Quiere decir el pensamiento crítico? Que cuestionen, que analicen, que no todo lo que se dice ustedes se lo crean. Y sobre todo ahorita, en un momento en donde estamos saturados de información en redes sociales, en internet, en donde pues te llega una noticia y muchas veces en principio no la creemos, pero pues no es real, ¿no? No es real la noticia y más bien tenemos que estar buscando otras noticias. Por ejemplo, hace poquito se habló de una noticia que le habían quitado las visas a Estados Unidos a varios políticos mexicanos. Em, eh, y resultó ser una noticia falsa, ¿sale? Y otros medios lo desmintieron. Entonces, no se vayan con la finta, no se vayan con la finta. Cuando escuchen una noticia, espérense, busquen otras noticias. Si les gusta a ustedes, pues compartir información, tengan mucho cuidado, no compartan hasta que esté confirmada. Pasó hace poco cuando murió, bueno, murió el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ahora sí murió hace como un mes, pero él lo daban por muerto desde hace un año. Salió una noticia. También otro cantante que se llama José Luis Perales, lo mataron, o sea, lo mataron en el sentido simbólico y pues no, todavía no moría. Entonces, y yo compartí, por ejemplo, debo de aceptar mi error, compartí la noticia y pues no, todavía no había muerto José Luis Perales. Bueno, cuídense mucho, quedo a sus órdenes. Perdón, un poco si fui muy rápido, pero ahora sí como que estoy preocupado porque no tengo internet. Este es el de la Ciudad de México, que por suerte lo tengo muy cerca. Entonces, cuídense mucho. Chao, ahorita voy a ver qué pasó con mi internet.